Normalmente eso lo conocemos o lo hemos visto en algunos cursos, en algunos seminarios. Eso se le llama, a ver si alguien sabe cómo se le llama, ahí que en el chat me ponga a ese fenómeno cómo se le conoce normalmente o técnicamente. Algunos otros autores exactamente. Así como menciona Carlos Bernal, eso se le llama, en otros lados se le llama Garley, ¿no? Garley no es otra cosa más que un movimiento de onda inverso, formando normalmente parte del retroceso de un movimiento mayor, que en este caso es nuestras letras mayúsculas de color rojo. Entonces, eso es a lo que nos referimos en primera instancia con las subondas dentro del mismo gráfico, ¿ok? Vamos a ver más imágenes para ir tratando de aclarar la situación. Fíjense, aquí vemos nuevamente lo mismo que vimos en la lámina anterior, a diferencia de que ahora observamos que ya está trazado el Fibonacci, pero ahora está trazado basándose en la onda naranja, o sea, en la subonda naranja. Ya ahorita por el momento se borró el Fibonacci, digamos el Fibonacci grande, el Fibonacci principal, que lo teníamos de color rojo, que correspondía a las letras azules. Entonces por ahora lo que observamos es, fíjense cómo está la subonda de color naranja, claramente definida, y vemos cómo hubo un retroceso, fíjense cómo hubo un retroceso al 50%, como lo vemos aquí, y finalmente la extensión fue al 161, porque ya nosotros sabemos que cuando retrocede en el área del 38, del 50 o del 61, potencialmente tenemos que considerar una extensión al 161, como lo vemos de aquí, ¿sí? Entonces, aquí vemos incluso ya tenemos marcado la parte del retroceso de color naranja. Fíjense cómo ya estamos haciendo, vamos a decir que estamos enfocándonos en la subonda naranja, entonces vemos que está la parte de retroceso y la parte de extensión, ¿no? Incluso vemos aquí cómo ponemos de color opaco el movimiento de agrupamiento AB, que sería en primera instancia nuestra guía, ¿no? Pero dentro del desplazamiento del precio vemos que se forman subondas, en este caso fue una subonda ABC de naranja, que tuvo su retroceso y tuvo su extensión. Entonces fíjense cómo tenemos que estar bien conscientes de lo que puede pasar, porque imagínense, si lo vemos de una forma normal, a lo mejor aquí fue un 38 de la onda mayor AB. Aquí pudo haber sido una entrada, ¿están de acuerdo? Aquí pudo haber sido una entrada, porque a lo mejor se nos dio los elementos que necesitamos para considerar una entrada, una potencial retroceso ahí, y tal vez incluso pudimos haber entrado, ¿no? ¿Por qué no? Aquí a lo mejor se dio un patrón de vela, etcétera, etcétera, y pensábamos que de ahí se iba a ir el precio a buscar la D. ¿Y qué pasó? Que el precio, en lugar de hacer eso, efectivamente hizo su giro y finalmente más adelante nos mostró que quería bajar con a lo mejor otro patrón de vela, etcétera, etcétera. Sacamos nuestra herramienta de Fibonacci y la proyectamos al revés y observamos que incluso el precio se estaba retrocediendo en el 50. Por lo tanto, potencialmente podría ir a buscar profundidad a la extensión de este Fibonacci, de esta subonda al 161.8. Entonces empecemos a tratar de analizar la situación, ¿no? O sea, que puede haber varias situaciones de engaño, a la hora de estar buscando el retroceso de la onda principal, del movimiento de agrupamiento azul, de mayúsculas, ¿no? Y finalmente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una subonda que incluso va a buscar más profundidad. Entonces, nos podemos haber engañado en esta parte, por ejemplo, ¿no? Ahí pudimos haber tenido nuestro primer engaño, nuestra primera intentona de querer operar un giro, y resulta ser que el precio fue a buscar una extensión más profunda. Entonces vamos tratando de observar esos detalles, ¿no? Vamos a tratar de ir observando esos detalles. Vámonos a la siguiente lámina. Bueno, aquí en esta siguiente lámina, lo que se trata, ahí está, ya desapareció. En la siguiente lámina, lo que tratamos de ver es, pues, de tratar de diferenciar un poquito lo que podemos ver en el mercado, ¿no? Los posibles escenarios que se pueden estar dando ya en la realidad en el mercado.
Entonces vemos que el primer ejemplo, que sería este, pues es un ejemplo de catálogo, ¿no? Sí se puede llegar a dar en el mercado, es común, no digo que no sea común, pero digamos que es un retroceso, un agrupamiento y un retroceso de catálogo, ¿no? Me refiero de catálogo porque, pues como podemos observar ahí, el precio sube y retrocede de una forma casi recta y luego hace su giro en C y se va a buscar la extensión, ¿no? Entonces, normalmente no vamos a ver ese tipo de movimientos, ya que la naturaleza propia del mercado, en este caso del mercado de divisas, pues no es tan recto, ¿no? A menos que sea impulsado por alguno fundamental que se dé coincidentemente con el movimiento que estábamos esperando. Y bueno, a lo mejor sí se puede dar un movimiento de tipo recto, ¿no? Como lo vemos en el primer ejemplo de catálogo. ¿Qué es lo que pasa más? ¿Qué es lo que pasa ya en la realidad? ¿Qué es lo que más pasa en la realidad? Bueno, lo que más pasa en la realidad, pues es los dos ejemplos que vemos a continuación, estos dos ejemplos, ¿no? Vemos que el precio hace una bajada, hace un retroceso y hace una extensión, pero con la finalidad de buscar, ahora sí que como meta, el retroceso de la onda que va como primera, como en primera línea, ¿no? Como o sea, como que es bueno, el movimiento ondulatorio de la principal, digámoslo así, principal, que está marcado con las letras mayúsculas, siempre estará marcado así, para poder identificar un movimiento principal de una subonda. Entonces, bueno, aquí veríamos que, como lo vimos de color naranja, vamos a ponerlo de color rojo, aquí le trazamos pues una potencial A minúscula, B minúscula, un C y bueno, su extensión, ¿no? Su extensión que en este caso pues, se dio con coincidencia en el 61.8 de la onda mayor. Vemos el otro ejemplo en el cual en este caso el agrupamiento fue más profundo, el retroceso se dio aquí, como lo vemos, ABC, y bueno, la extensión en este caso fue más profunda y coincidió con el 78.6 del movimiento mayor, ¿sí? Entonces, este tipo de movimientos son los que vamos a ver más comúnmente en el mercado, porque este ejercicio de catálogo, este ejemplo de catálogo, pues desgraciadamente no es tan común como pareciera, sino al contrario, es más difícil estarlo encontrando, pero necesitamos estar conscientes y poder y observar todos los diferentes escenarios que se pueden estar conjugando a la hora de querer hacer un análisis, ¿no? Vámonos a la siguiente lámina y bueno, aquí simplemente observamos más ejemplos de lo que puede estar pasando en la realidad del mercado. Entonces, ¿qué observamos? Fíjense cuántas entradas, por ejemplo, pudo haber en falso, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejemplo, aquí pudo haber sido una entrada a la alza. Fíjense, aquí fue otra, ¿no? Aquí finalmente ya fue el último nivel. Ahí ya finalmente a lo mejor el precio sí se dirigió a su extensión, digámoslo así. Que de hecho, como fue retroceso bajo, más bien sería aquí, ¿no? Al 127.